Me encantó el juego, ¿eh? Genial, está muy bueno. Ahí podemos ver un poquito cómo reaccionamos con esto de la ansiedad, que es una emoción, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más la definición de lo que es, pero bueno, conocemos que es una emoción, ¿sí? Como es una emoción, es una reacción que surge automáticamente y que no tenemos muchas veces tiempo de prepararnos para que no nos visite, ¿no? Es como que nos visita así de golpe y es automática, como todas las emociones, las positivas y las negativas, ¿sí? Ahora en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y todo el tema la ansiedad está a full, muchísimo más que antes, porque al verse tan trastornada nuestra vida, nuestra rutina, estamos lejos de los afectos, lejos de un montón de cosas que nos sirven muchas veces como ancla para no caer justamente en la ansiedad. Entonces, más que en otros momentos, está el tema de la ansiedad, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre tener ansiedad en la cuota justa y después padecer de crisis de ansiedad o de un trastorno de ansiedad que ya es una patología, que necesita tratamiento y que necesita de una atención más profesional, ¿sí? Lo primero que quisiera que podamos entender, que un poquito lo habíamos hablado en la charla del sábado pasado con el tema de la autoestima, es no perder nunca de vista el concepto, ¿sí? Que nosotros, digamos, al creer en Dios, consideramos que somos seres conformados por mente, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, en el tema de la ansiedad, si bien la ansiedad lo podríamos ubicar dentro de lo que es el plano mental, y por eso llamaron quizás a la psicóloga y no llamaron a otro profesional, sino que asociamos que el tema de la ansiedad está dentro de lo que es la parte mental, nuestro cuerpo también da manifestaciones cuando hay ansiedad, nuestro espíritu también, nuestra alma también. Entonces, no podemos separar esto y decir, bueno, la ansiedad solamente la vamos a tratar desde el lado mental o la vamos a, inclusive en los síntomas, la vamos a sentir solo desde el lado mental, en nuestros pensamientos o nuestras emociones, sino que también nuestro espíritu y nuestro cuerpo se ven afectados. Y justo dentro de lo que es la ansiedad, recién hablaban en uno de los ejemplos, ¿no? El tema del ritmo cardíaco que se acelera. La ansiedad es una de las emociones que más síntomas genera en el cuerpo, más que otras, ¿no? Pensemos en otras emociones, por ejemplo, no sé, la alegría, la tristeza. Es como que, si bien nos puede generar algo en nuestro físico, nuestro cuerpo, no nos genera tantos síntomas como esto, ¿no? Y lo otro que también quiero, antes de meternos de lleno a ver qué es la ansiedad, que también quiero hacer como una salvedad, una diferencia, es que se suele confundir la ansiedad con los ataques de pánico, ¿sí? Que también es un tema que está muy de moda y hace tiempo, ya hace varios años, es algo que no se termina de ir, que no se termina de nada, de erradicar, ¿no? En medio de la población, de la gente, y ahora hay mucho ataque de pánico nuevamente, hay como un rebrote justamente por todo este tema que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco las diferencias entre esto, porque es muy fácil caer en decir, uy, tengo un ataque de pánico, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado, no habló con alguien o pensó en un momento X decir, ay, esto es un ataque de pánico, o hablar con alguien y decir, estoy con ataque de pánico, pero fuiste al profesional, consultaste a alguien, no, pero nada, googleé y por los síntomas es un ataque de pánico. Bueno, a veces no es porque es una crisis de ansiedad, porque es como que es el mismo tronco. Bueno, con estas aclaraciones nos vamos a meter de lleno entonces en ver un poco qué es el tema de la ansiedad, y después vamos a estar viendo cómo se origina y las herramientas para poder prevenirla y combatirla, ¿sí? Bien. La ansiedad, entonces, la definición es una preocupación y miedo que tienen que cumplir con 3 requisitos. Esa preocupación y ese miedo tienen que cumplir con estas 3 cosas. Ser continuo, ser excesivo y ser intenso, ¿sí? Entonces, yo puedo vivir un momento de ansiedad, por ejemplo, como veíamos recién en el juego, ¿no? El decir, bueno, tengo que rendir un examen, pero eso no va a ser una ansiedad continua, porque una vez que yo rinda el examen, probablemente todos los síntomas bajen. Después me podré poner ansiosa hasta que me den la nota, o lo que sea, pero lo que me, digamos, provocó el tener que dar el examen, una vez que lo di, lo termino.
Entonces eso es una ansiedad dentro de lo que se considera una ansiedad sana, una ansiedad que no me está hablando de ningún tipo de trastorno o de algo que yo tenga que decir, acá pasa algo raro. Cuando hay ansiedad como trastorno, como algo que tenemos que empezar a prestar un poco de atención, es cuando este miedo, de repente estoy en mi casa tomando mate y empiezo a sentir miedo y preocupación. Y como que algo me invade, y ahí vamos a ver la relación con el cuerpo, ¿no? Algo me empieza a preocupar, pero no, si me preguntan qué me preocupa, no puedo decir estoy preocupada por tal cosa. Me invade, es una sensación, es algo que me empiezo a poner medio temerosa, medio que siento un poco de miedo, me estoy preocupada, pero no lo puedo unir con nada. Por eso lo llamamos como un miedo que es intenso, porque me visita de golpe, se apodera y no puedo ponerle nombre. No es como el examen, por ejemplo, que puedo poner y decir, bueno, estoy por esto, nerviosa o ansiosa. Entonces, es continuo porque no es que me agarra un poquito y se va como el ataque de pánico. Primer diferencia con el tema del ataque de pánico, que es un ratito y se va. La ansiedad me acompaña, se vino y se quedó. Entonces vivo todo el día, me levanto y me acuesto con esta sensación de miedo, esta sensación de preocupación intensa, excesiva, porque estoy como desbordada, porque estoy como acelerada, ¿no? Esto de decir, no, pero esto, y entro como en una vorágine, algo que si me paro a pensar, no lo puedo unir con nada. Esa es la ansiedad. Todo ese ruido que se genera, ese cambio de vida, ese miedo, esa preocupación, que no me la está originando nada en concreto, ¿no? Por eso ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, si bien podemos saber que se está generando puntualmente por esto, digamos, estamos en casa, ¿no? Parecería como que, bueno, puede haber problemas económicos que nos generan, se puede llegar a unir, pero todo el día. Hay gente que está con preocupación y con miedo todo el día. Entonces, tiene que cumplir estos tres requisitos: ser intenso, excesivo y continuo. Entonces, cuando esto vino para quedarse, cuando esto vino digamos, a ocupar mi vida y sobre todo a modificar mi vida cotidiana, cuando veo que ya, digamos, supongamos que estamos en un tiempo normal y no en cuarentena, la ansiedad empieza a generar el no poder subirme a un colectivo, el no poder ir a mi trabajo, el no querer salir de mi casa porque me da miedo. ¿Miedo a qué? No sé, esa es la respuesta. No sé a qué le tengo miedo, no quiero salir, estoy acelerada, no, todo este conjunto de síntomas a nivel de sensaciones, a nivel de nuestra mente. Entonces la vida cotidiana se ve afectada. Ahí ya estamos hablando de un tema de ansiedad, puntualmente como trastorno o como patología, que ahí sí se necesita ayuda, ¿sí? Lo primero que se ve modificado es casi siempre la calidad del sueño, la alimentación, empezamos a tener menos hambre, o al contrario, como pasa en la cuarentena, ¿quién no engordó un poquito? este, ganas de comer todo el tiempo, porque necesito por algún lado sacar todo esto que me está pasando, este conjunto de síntomas que empezó a visitar y a invadir. ¿Duermo menos o duermo mucho más? Esas son las dos primeras como cosas que empiezo a ver que me están afectando, ¿no? Y después pueden darse algunos de estos síntomas. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Estoy todo el día como así, ¿no? Apretando los puños, como que preocupada, con esta sensación de estar tensa. A la noche cuando me acuesto con los puños apretados y no paro. Aumento el ritmo cardíaco. Esto muchas veces en las consultas del médico, quizás a alguna de ustedes les pasó, ¿no? De estar con sentir palpitación, estar con taquicardia y vamos a la guardia, y no, el electro le sale perfecto, y no, tengo un montón de pacientes ahora que están con eso, yendo a la guardia porque empezaron con palpitaciones y el médico le dice, no, vaya al psicólogo porque no, el electro está perfecto, y porque sí, porque estamos en un tiempo en donde es medio inevitable no caer en la ansiedad, y el tema cardíaco es lo primero que se ve afectado. Después el tema de la respiración acelerada, por eso siempre se aconsejan ejercicios para relajar con respiración, porque la respiración también se ve afectada. Nos sentimos débiles, cansados, ahí comienzan los trastornos en el sueño. Una de las cosas que también más se ve afectada es el tema de la concentración, por eso afecta a la vida cotidiana, porque o dejan de estudiar o no se pueden concentrar en su trabajo, en sus tareas normales.
Problemas gastrointestinales, eso también, el tema de todo lo que tiene que ver con el tema del estómago, el famoso me duele el estómago de los nervios, bueno, esto tiene que ver con el tema de la ansiedad también, ¿no? Bueno, y dificultad para controlar las preocupaciones, al estar con todo un estado generalizado de ansiedad, preocupaciones que son cotidianas o son cuestiones que pueden pasar a nivel familiar o a nivel laboral que uno en otro momento lo hubiera manejado bien y no le generaban esto, ahora en este cuadro que estoy teniendo de ansiedad es el fin del mundo. Una cosa chiquita no la puedo controlar. Entonces empezamos a sobredimensionar las cosas, empezamos a hacer de una cosa chiquita un problemón, y eso a su vez alimenta más la preocupación, entonces se hace todo un círculo vicioso. Y otra cuestión de la vida cotidiana que se ve afectada es que comenzamos a evitar lugares o situaciones que nos generan ansiedad. Y ahí es donde se empieza a ver que algo me está pasando. Lo que les decía recién, no soporto subirme a un colectivo porque me pongo ansioso, no soporto cursar más en la facu porque no logro tolerar toda la clase, no logro tolerar estar con gente, no aguanto más estar en mi trabajo, me cuesta estar en casa. Entonces empiezo a evitar esas situaciones, me aíslo, me meto para adentro y me quedo sola con mis nervios y mi ansiedad, ¿no? Entonces la vida, fíjense que se ve sumamente trastocada, ¿no? Pensaba un poquito recién en los ejemplos de los juegos, que si bien, digamos, los 3 ejemplos en cada situación estaban dentro de todo controlables, piénsenlos ahora sabiendo que puede haber un tema de ansiedad un poco más complicado, ¿no? Es directamente no voy más a la peluquería, es directamente no voy más al supermercado, porque sé que una cola así de larga no la voy a soportar. Entonces vamos cada vez reduciendo más las actividades, ¿sí? Bien. Esto es entonces lo que se conoce como la ansiedad. Preocupación y miedos que tienen que cumplir con esos 3 requisitos. Intenso, excesivo y continuo o sostenido. Tiene que durar. Si no, es una ansiedad normal. Ahora, vamos a ver por qué se produce la ansiedad, ¿sí? Hasta el día de hoy, científicamente, y como casi en todas las cosas que tienen que ver con la salud mental, no se puede decir que A ocasionó B. O sea, casi todas las cuestiones que tienen que ver con las emociones o con la mente, se las denomina que son multicausales. Es decir, se tienen como que acomodar varias cosas para que me generen este resultado. Pensemos en un árbol que tiene abajo todas las raíces, pero un solo tronco. Entonces, claro, yo veo, el tronco es la ansiedad, estoy con esto, pero cuando voy abajo, no es que hay una sola raíz que me generó eso, hay varias causas o posibles factores que al combinarse me generaron esta tendencia a la ansiedad. Quizás ustedes están pensando que esto, como diciendo, bueno, no es para mí porque yo trastorno de ansiedad no tengo. Pero es bueno conocerlo, ¿por qué? Porque la ansiedad se puede prevenir, la ansiedad se puede evitar, y porque de no tenerla a tenerla, como se juega esto de lo tan repentino, es un segundo. Entonces, mejor estar informados y mejor saber bien hasta dónde es normal sentir un poquito de miedo, como les decía recién, ante una situación específica, y dónde tengo que empezar a prender un poco las luces y parar las antenas para decir, bueno, algo está pasando, ¿sí? Entonces, como les decía, no hay una única causa para el tema de la ansiedad, pero hay factores de riesgo o factores que pueden predisponer para que se produzca este trastorno o este cuadro de ansiedad. Entre ellos podemos encontrar, o sea, piensen esto que les decía el gráfico del tema de las raíces, ¿no? Estas raíces pueden ser situaciones traumáticas. Por eso este tema de la pandemia, esto fue traumático para todos. ¿Por qué? Porque irrumpió. Un trauma es algo que esto es una pregunta que capaz que muchas tienen y muchas veces con mis pacientes me dicen, pero contame qué es un trauma, porque uno lo habla y quizás no se sabe bien qué es, ¿no? Uno dice, quedó traumado bueno, pero ¿qué es un trauma? Para explicarlo fácil y sencillo, nuestro flujo de pensamiento va, por ejemplo, para este lado. Piensa en una avenida que va todo el tránsito para un mismo lado. Cuando ocurre una situación inesperada, cuando ocurre algo que lo traumático es eso, lo inesperado,
es como si viniera en esa avenida llena de autos, viene un camión enorme a contramano y hace esto. Ese choque, ese flujo contrario al flujo que mi mente va llevando en lo normal, eso es lo que genera un trauma. Genera un shock, genera un parate en el flujo del psiquismo y después genera las consecuencias según lo que sea. Dentro de traumas podemos encontrar situaciones extremas como puede ser un accidente, como puede ser la pérdida de un ser querido de manera trágica, haber vivido nosotros alguna tragedia, robos, por ejemplo, en una casa, y después cosas que trauman y que no tienen que ver con la tragedia. Puede ser traumático mudarme, puede ser traumático terminar un matrimonio, una pareja, puede ser traumático haber perdido una amistad, no tiene que ver lo traumático con una tragedia siempre. Entonces las situaciones traumáticas suelen ser una de esas raíces que predisponen a sufrir ansiedad a lo largo del tiempo. Después, el estrés por enfermedades, ¿sí? Cuando una persona está padeciendo algún tipo de enfermedad, se activan ciertos mecanismos que tienen que ver mucho con los pensamientos de preocupación por el futuro, ¿sí? Sobre todo en enfermedades quizás que tienen un diagnóstico fuerte, como puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad oncológica, en donde ya el futuro parecería como que es algo tan incierto, tan que no se sabe, ¿no? Y bueno, todo eso va generando que se activen pensamientos y mecanismos que hacen caer casi siempre en ansiedad. Después el estrés, ojo con esto, el estrés es un colchón hermoso para que descanse la ansiedad. El estrés siempre, siempre suele derivar en un trastorno de ansiedad. Estrés laboral, mamás estresadas, hay mucho estrés por maternidad, tengas un hijo, tengas dos, tengas cuatro, estés sola, trabajes, tengas pareja o no, la maternidad produce un tipo de estrés que, bueno, suele derivar en una posible ansiedad. Y el estrés acumulado, es decir, cuando no voy pudiendo canalizarlo, y esto se ve mucho, por ejemplo, el tema de las mamás cuando tienen hijitos seguidos, ¿no? Que durante, no sé, 9 años no pararon de criar chiquitos, es como que con el último colapsan, y ahí entran en un estrés por maternidad. O lo mismo el trabajo, ¿no? El estrés acumulado de no poder ni renunciar, ni tomar ninguna otra medida, y acumular, aguantar, ahí terminamos en una ansiedad. Después, patrones de personalidad, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la forma de ser de cada uno. Ustedes conocerán gente que va relajada por la vida y que uno dice, este va a vivir 100 años porque no hay nada que lo saque de su eje, siempre está como en paz, no contesta mal, no se preocupa. Bueno, probablemente esa característica de la personalidad hace que no caiga en un cuadro de ansiedad. La persona que es casi siempre excesiva en sus preocupaciones, o que está todo el tiempo pendiente de lo que pasa, ahí ya tiene una raíz más para poder derivar en la ansiedad. Después, otros trastornos psicológicos, como puede ser la depresión, eso también colabora, personas que padecen de este tipo de enfermedades también son más predispuestas a padecer la ansiedad. Y después el tema de las adicciones, ¿sí? Si ustedes conocieron o conocen a alguna persona que está en adicciones, van a ver que está como acelerado, ¿no? Siempre está como, bueno, eso es lo que produce directamente la sustancia a la cual están siendo adictos. Entonces, esto es lo que es, me parece que ya se está por cortar, ¿no? A ver si las chicas me... Sí, Cami, nos están quedando 5 minutos. Si terminaste Ah, y querés no sé, dar una pequeña conclusión, nos quedan 5 minutos y nos reconectamos. dale, buenísimo. Entonces, pasamos un poquito en limpio para entender. La ansiedad es una emoción que la tenemos todos, que se activa de manera sana, por decirlo de alguna manera, ante situaciones que pueden ser cotidianas, como las que nombramos recién en el juego, y que se puede convertir en un peligro cuando aparece por situaciones con las cuales yo no puedo, digamos, anudar. Cuando estoy en el mejor momento de mi vida y de repente ahí me aparece miedo, preocupación excesivo, me dura muchos días, veo que me duró hoy, mañana no se me va, ya hace una semana, un mes, me invade, me pone mal, me genera síntomas en el cuerpo, como los que nombramos recién, el tema del ritmo cardíaco, trastornos en el sueño, en la alimentación, en la respiración, sudoración en las manos,
veo que mi vida cotidiana se ve afectada, no puedo ir más a estudiar, no tengo ganas de trabajar, en mi casa estoy más irritable, contesto mal, no me llevo bien con la gente que vive conmigo, tengo miedo de salir, de subirme a un colectivo, de ir a un lado. Todo eso empieza entonces de repente, se sostiene y es continuo. Y recuerden entonces, ya para terminar, las posibles causas, que no son una, sino que pueden darse dentro de todas las que nombramos recién, como el estrés, situaciones, patologías asociadas, alguna enfermedad, situaciones traumáticas, y que funcionan como una raíz. La combinación de todos esos factores puede derivar en el trastorno de ansiedad. En el próximo bloquecito vamos a ver cómo podemos prevenir y combatir el tema de la ansiedad. Perfecto.